me pasó hace más de 20 años. Ya, pues resulta que a mi consultorio se aparece un matrimonio que lleva a un niño de 11 años. Vamos a ponerle Jaime al niño para no ventilar nombres verdaderos, por ética. Aunque ya hayan pasado muchos años, pues de todas maneras, por ética. Llegan ellos, me buscan, porque ese niño de 11 años, Jaime, estaba pasando por una depresión. Y lo llevaban con el psiquiatra y el psiquiatra pues le estaba dando unas sustancias muy pesadas que prácticamente lo mantenían drogado todo el día. Y fueron a pedirme ayuda a ver si por medio de terapias yo podía hacer algo por él. Y ese niño pues estaba deprimido, estaba en una depresión. Y ya pues resulta que esa depresión empezó 4 años atrás, cuando él tenía 7. Y bueno, todo comenzó cuando un mal día andaba él jugando con su hermanita de 3 años. Y la traía en la espalda, andaba correteando y como la niña se suelta y va a caer justamente en una piedra grande que tenían ahí y se golpea la cabeza y desgraciadamente se muere. Y a partir de ese momento pues ya las cosas no fueron igual para esta familia. Se resintió mucho todo eso y él se sentía muy culpable y era algo que él no podía superar. Y pues fueron con un psiquiatra, lo estaba medicando demasiado y el niño pues no tiene una vida normal. Entonces pues ya yo empecé con terapia, empecé a platicar con él. Batallé mucho porque él no se quería abrir, no me quería decir qué era lo que pasaba. Y ya, con el tiempo empezó a contarme pues sus miedos, lo que le pasaba, cómo se sentía. Y ya pues yo le dije que se tenía que liberar, que había situaciones que se nos salían de las manos y que no podíamos controlar, que él no se sintiera culpable, los accidentes pasan, él no lo hizo intencional. Entonces yo decidí que la terapia se debería de tomar en familia. Todos tenían que superar, no nada más él. Todos tenían que superar ese trago amargo. Así que se necesitaba una terapia en familia. Entonces cuando yo se los dije a los papás, la mamá como que se rehusó, como que la noté como renuente de tomar una terapia, que el problema era con su hijo. Entonces yo le dije, es un núcleo familiar y el problema de uno es problema de todos. Y bueno, pues ya. Yo pensaba que las cosas iban bien. Al menos eso me daban a entender. Y eso percibía yo, que las cosas sí iban bien cuando empezaron a tomar la terapia los 3. Y como un día, fíjate, llega los 2, pero más que nada la mujer. La señora estaba histérica y estaba enojada, diciéndome que Jaime se suicidó. Se colgó de una de las vigas del porche de la casa. Así que imagínate lo que fue mi impresión, cómo me sentí yo, porque se supone que todo iba bien. Que la mamá se levantó y lo encontró, imagínate, con ese color amoratado,
con la lengua de fuera. La verdad a mí me afectó demasiado. Fue un caso muy, muy fuerte para mí. Hacía más de 20 años, pues estaba muy joven, yo casi no tenía experiencia y me asusté mucho cuando los papás me dijeron que me iban a demandar por mala praxis, que porque por mi culpa él había tomado la decisión de suicidarse, que era por mi culpa, que yo no había aplicado bien la terapia. Me dio miedo porque, pues te digo, era yo muy joven y casi no tenía experiencia. Y me preguntaba yo y me podía mucho a mí, me puse muy triste. O sea, ¿por qué? Imagínate, un niño de 11 años suicidándose. O sea, fue algo así, algo muy impresionante para mí. Algo muy impresionante y lo peor de todo, que me culparan. Entonces, el mundo de la psicología ya no me daba a mí más explicaciones y decidí entrar al mundo de lo paranormal. Decidí consultar a la Ouija. Ya, hice el ritual de invocación. En ese entonces, en la casa donde yo vivía, la recámara era grande. Donde yo dormía, la recámara era grande y allá para el fondo se veía oscuro, estaba oscuro. Y cuando hice ese ritual de invocación, le pregunté que si estaba ahí y el triángulo de la Ouija me indicó que sí, que ahí estaba. Entonces yo le dije que se manifestara, o sea, que yo quería saber si estaba ahí. Entonces vi una sombra más oscura todavía de lo que estaba el fondo de mi recámara. Y esa sombra me empezó a hablar. Pero eso sí, me decía que no lo mirara. Yo no sé por qué me decía que no lo mirara, tal vez su aspecto había cambiado, no sé, a lo mejor algo muy tenebroso, no lo sé, pero yo hice caso. Yo no volteé a verlo, pero de todas maneras yo quería saber si en realidad era él, porque ya ves que dicen que cuando uno hace todo esto, pues puede salir un espíritu usurpador. Entonces yo le hice una pregunta que solo él y yo sabíamos. Una pregunta, algo que hablamos en la terapia y que solamente él y yo sabíamos. Se lo pregunté y él me contestó. Entonces di por hecho que era él, que era Jaime. Entonces le dije yo que si dónde estaba, que si ahí donde estaba su hermanita. Y me dijo que no, que en el lugar donde él estaba oscuro, hacía mucho frío y que él estaba pagando muy caro el hecho de quitarse la vida. Y que de todas maneras él sentía mucha tristeza, que se había quitado la posibilidad de salir adelante con la depresión y recuperarse. Y que así se iba a sentir triste siempre. Todo el tiempo él se iba a sentir así. Muy triste. Que donde estaba oscuro, hacía mucho frío. No salía de su tristeza de todas maneras, de su cargo de conciencia. Y yo le dije que sí, porque él lo había hecho. Me dijo él que, porque para esto en las terapias me decía él que escuchaba una voz que le decía que se fuera con él y que iba a encontrar la tranquilidad que tanto ansiaba. Entonces yo estaba ya pensando en que él estaba desarrollando un cierto tipo de esquizofrenia. Estaba yo pensando eso,
en mis terapias que a lo mejor estaba desarrollando un tipo de esquizofrenia por la experiencia que le pasó y aparte por los medicamentos tan pesados que se estaba administrando. Y él me dijo que esa noche escuchó esa voz. Bueno, pero para esto yo le dije que sí, porque había tomado esa determinación. Y ahí fue cuando me dijo toda la verdad y fue cuando a mí me dio así como más tristeza, más impotencia, más coraje. Me dijo que la mamá había sido la culpable de todo. La mamá de las terapias iba a venderme algo muy lejano de la realidad y yo lo creía. Pero resulta que nunca había pasado un día en que la madre no haya dejado de reprocharle que por su culpa su hermana se había muerto, que él la había matado prácticamente. Y que ni las terapias sirvieron, que de todas maneras ella seguía culpándolo y reprochándole. Y que justo esa noche estaban cenando y a él accidentalmente se le derramó el vaso de leche y del regaño del vaso de leche se pasó a lo hiriente, ¿verdad? A lo que ya no se debería de nombrar, porque yo lo recomendé en la terapia, que ya como familia no nombraran ese día, ese accidente, y ya ni siquiera nombraran a la niña. Y pues ella no lo hizo, le reprochó y eso fue la gota que derramó el vaso. Él se colgó. Pero bueno, o sea, ya te iba diciendo que yo le hice esa pregunta, que sí, porque se había cortado las posibilidades pues de superar eso. Y él dice que en el lugar donde estaba él ahí se iba a quedar para siempre y siempre iba a sufrir esa pena. Pues no sé, mira, como yo no creo yo creo en el cielo y en el infierno, pero pues yo no creo en un purgatorio. Yo siento que el purgatorio fue inventado por la Iglesia Católica, que siempre han sido unos centaveros de primera, siempre les ha gustado lucrar con la necesidad espiritual de las personas. Yo no sé sinceramente en dónde diablos estaba, yo siento que a lo mejor estaba en el infierno, no sé. Porque decía que estaba oscuro, que hacía mucho frío y que él tenía un sufrimiento eterno que no se le quitaba con nada. Ese mismo cargo de conciencia y esa tristeza. Y entonces ya me di cuenta pues que la mamá tuvo mucho que ver. Y a mí me parecía algo imposible porque, bueno, pues se supone que una madre ama a los hijos, sean lo que sean. Una madre siempre va a amar a los hijos, te digo, sean lo que sean. Hayan hecho lo que hayan hecho. Y ya, entonces yo le dije que si había algo que yo podía hacer por él. Y me dijo que por favor fuera con sus padres, que los buscara y que les platicara lo que pasó. Principalmente a la mamá, para que ya no me siguiera culpando a mí, o sea, para que supiera que yo me di cuenta. Y que lo perdonaran. Y que cuando lo perdonaran, que hicieran 12 misas, una cada mes, o sea, que iban a durar un año, pero que lo perdonaran de corazón. Y si lo perdonaban de corazón, era cuando iban a hacer esas misas y que él iba a poder salir de ahí para estar en otro lugar mejor, no un buen lugar, pero un lugar mejor que ese. Que esas oraciones lo iban a sacar de ahí. Entonces, ya, a raíz de ahí recuerdo que fui a enfrentar a sus padres, principalmente a la mamá, porque yo traía mucho coraje con la mamá, porque mintió por la forma en que pues no comprendió a su hijo. De cierta forma ella fue la más culpable de que él se suicidara, porque se supone que pues que todos estaban saliendo adelante, ¿no? Con esa desgracia. Y ya les dije, y sinceramente yo ya no supe qué pasó con esa familia. Han pasado casi 25 años. Y entonces yo tenía un temor. Yo pensé que el espíritu de Jaime me iba a seguir atormentando.
que no sé, tal vez se me iba a aparecer, iba a ser como un espíritu atormentador. Y no, ya han pasado casi 25 años y ya no supe nada de los padres. Yo no sé si al final lo perdonaron, yo no sé si hayan hecho lo de las misas. Lo único que te puedo decir es que ya ni siquiera un rastro volví a ver de Jaime, ni a saber de él, ni nada. Y esa ha sido una de las cosas más terribles con las que me he enfrentado.